Saludos, estimados alumnos. Como ustedes saben, en el ejercicio anterior pues analizamos un primer ejercicio relacionado con lo que es función racional. Haciendo un recuento de esa información, podríamos determinar inicialmente que una función racional es aquella función cuya característica es la igualdad entre dos polinomios o entre el cociente de esos dos polinomios, uno en el numerador y uno en el denominador. En este caso podemos observar aquí una función donde en el numerador existe una función lineal 2x más 2 y en el denominador existe otra función lineal 3 menos 3x. Como ustedes saben, para hacer el estudio de esta función, pues el primer paso es identificar la función y cuál es su característica. Ya determinada esta función, pues el siguiente paso, como ya lo hemos determinado, es hallar su dominio. Y ustedes saben que el dominio son todos los valores posibles que puede tomar la variable x dentro de los números reales. En este caso, como es una función racional, la condición necesaria es que el denominador de una función racional tiene que ser estrictamente diferente o distinta de 0. Es decir, aquí hay que sacar del dominio todos los valores que hagan, todos los valores de x que hagan al denominador igual 0. Por tanto, pues nosotros lo que hacemos es igualamos la ecuación a 0 que está en el denominador, es decir, 3 menos 3x igual a 0. Y por ser una función lineal, pues simplemente despejamos la variable x. En este caso, x vale 1. Si yo sustituyo este x igual a 1 dentro de la ecuación que está en el denominador, pues voy a tener 3 por 1, 3 y 3 menos 3, 0. Es decir, voy a tener una división entre 0 que ya sabemos que no es posible en los números reales. Entonces, el valor de x igual a 1 es aquel valor que anula en el denominador y por tanto el dominio de esta función serían todos los números reales menos el 1, que es aquel valor que anula el denominador. Continuando con el siguiente paso, pues es hallar el corte con el eje y. Ya ustedes saben que para hallar el corte con el eje y se hace x igual a 0 y se sustituye en la función. Aquí tenemos por supuesto pues el cálculo de esa ecuación, donde aparece x, estamos sustituyendo por 0 en la función, hacemos los cálculos convenientes y por supuesto me dice que cuando x vale 0, y vale 2/3 o 0,67 aproximadamente. Por tanto habrá un corte con el eje y en el punto 0, 2/3. En el siguiente paso pues simplemente consiste en hallar el corte con el eje x. Ustedes saben que para hallar el corte con el eje x de cualquier función, igualamos toda la función a 0 y despejamos los valores posibles de x. En este caso tenemos la ecuación 2x más 2 dividido entre 3 menos 3x. Igualamos a 0. Todo el denominador lo pasamos al otro miembro a multiplicar a 0 y por supuesto 0 por cualquier valor pues da 0. Entonces me queda la ecuación resultante 2x más 2 igual a 0. Luego despejamos la variable x, este más 2 pasaría al otro miembro restando y por supuesto que el 2 que multiplica la x pasa a dividir al otro miembro. Por tanto, entonces el corte con el eje x va a ser en el punto x igual a menos 1, que resulta dividir menos 2 entre 2 da menos 1. Por tanto, existe también un corte con el eje x que es en el punto menos 1 en x, 0 en y. El siguiente paso pues es determinar si existen o no existen asíntotas y cuáles de ellas. Vamos a determinar si existen verticales. Entonces ustedes saben que una asíntota vertical son aquellas rectas, ¿verdad?, que cortan al eje x en un punto y que son pues como su nombre lo indica, verticales, es decir, paralelas al eje y que pasan por ese punto. En este caso sabemos que las asíntotas verticales son aquellas rectas iguales a un valor que es el mismo valor que se está
excluyendo del dominio. Entonces, como el dominio de la función que tenemos es todos los números reales excepto el 1, quiere decir que ese 1 que estamos excluyendo del denominador corresponde a la asíntota vertical de esta función. Por tanto, entonces en definitiva, nuestra asíntota vertical, que en este caso es una sola, es la recta x igual a 1. Vamos a ver si existen a continuación asíntotas horizontales. Ustedes saben muy bien que para que hayan asíntotas horizontales, el polinomio que está en el numerador debe ser de menor grado o igual grado al polinomio que está en el denominador. Si observamos nuestra función inicial, podemos observar que el polinomio que está en el numerador es del mismo grado del polinomio que está en el denominador, es decir, son dos funciones lineales de grado 1. Entonces, como son del mismo grado, entonces estamos en presencia de una asíntota horizontal. Ahora, para calcular esa asíntota horizontal, sencillamente lo que tengo que es dividir los coeficientes que acompañan a la variable de mayor grado. Como estamos en presencia de dos funciones lineales, serían entonces los valores que acompañan a la x solamente. En este caso sería dividir el coeficiente del numerador, el coeficiente que acompaña a la variable en el numerador, que sería 2, dividido entre el coeficiente que acompaña a la x en el denominador, que sería menos 3. Por tanto, la asíntota horizontal sería la ecuación y igual a 2, que es el valor que acompaña a la x en el numerador, dividido entre menos 3, que es el valor que acompaña a la x en el denominador. Por tanto, entonces, la asíntota horizontal sería la recta y igual a menos 2/3. En cuanto a las asíntotas oblicuas, pues en este caso no tenemos asíntotas oblicuas. En un próximo video, pues, relataremos una función que presente asíntotas oblicuas, pero en este caso, como existe ya una asíntota horizontal, automáticamente la asíntota oblicua no existe, porque son mutuamente excluyentes. Sin embargo, para confirmar este hecho, podremos decir que para que exista una asíntota oblicua, el polinomio que está en el numerador debe exceder en grado en una unidad al que está en el denominador. Como en este caso son del mismo grado, pues no existe asíntotas oblicuas. Por último, analizamos esta tabla de valores. Hacemos un resumen de todo lo que hemos encontrado durante el desarrollo del ejercicio y pues tenemos este resumen. El dominio de la función son todos los reales excepto el 1. El corte con el eje Y sería el punto 0, 2/3, o si es en decimales 0 en X y 0.667 en Y. El corte con el eje X, por supuesto, es el punto menos 1,0. La asíntota vertical encontrada es la recta x igual a 1, que coincide también con el valor que estamos excluyendo del dominio. Y por supuesto existe una asíntota horizontal que es la recta y igual a menos 2/3, menos 0,67. Y por supuesto, como hay una asíntota horizontal, pues automáticamente sabemos que no existe asíntotas oblicuas. Posteriormente, pues vamos a analizar la tabla de valores. Como ya les informé en el video anterior, pues inicialmente colocando, como existe una sola asíntota vertical, pues la colocamos más o menos en la mitad de la tabla. Una vez que tengamos esa asíntota vertical ubicada, entonces ubicamos los otros puntos que ya nosotros hemos hallado, que serían los cortes con los ejes. En el caso del corte con X sería el punto menos 1,0. En el caso del corte con el eje Y sería el punto 0 en X y 0,67 en Y. ¿Okay? Aquí en este caso, esta tabla, pues yo he utilizado valores de 0,5 en 0,5, ¿verdad? Hacia la izquierda de la asíntota vertical y hacia la derecha también en la misma proporción. Entonces, a la izquierda de la asíntota vertical coloqué 0,5, luego 0, que es el corte con Y, que fueron ubicados a la izquierda de 1, por supuesto. Luego menos 0,5, menos 1, menos 1,5 y menos 2. Y ustedes saben que le podemos dar cualquier valor
a la variable x que esté dentro del dominio. Y para el lado derecho de la asíntota vertical, pues la misma situación. Le doy valores arbitrarios, en este caso de 0,5 en 0,5, pero ustedes saben que le pueden dar cualquier valor dentro de los números reales. Luego cada uno de esos valores se sustituyen en la función inicial, ¿verdad? Como se han calculado los demás puntos, y se calcula el valor del y para cada uno de esos valores de x. Una vez que tenemos ya la tabla llena, procedemos entonces a la gráfica correspondiente. En este caso pues estoy utilizando también el Excel, y simplemente pues lo que hacemos es en primer lugar dibujar los ejes coordenados. En este caso pues se dibujaron de 2 en 2, pero ustedes saben que lo pueden dibujar de 1 en 1 o de 0,5 en 0,5, etcétera, etcétera, de acuerdo a la tabla de datos, y el eje Y de igual forma. Se grafican inicialmente las asíntotas. Ustedes saben que hay una asíntota vertical en x igual a 1, que está aquí punteada con rojo, y existe una asíntota horizontal que es la recta y igual a menos 2 tercios o menos 0,67. Está punteada en este caso en color verde. Y una vez que ya he graficado mis asíntotas, pues entonces empiezo a ubicar los puntos que he calculado de la tabla de datos. Y como ustedes pueden observar, pues tenemos un trozo de curva a la izquierda de la asíntota vertical y otro trozo de curva a la derecha de la asíntota vertical. Fíjense que como a medida que yo me acerco a la asíntota vertical, que es x igual a 1, la ecuación se va a ir hacia más infinito, pero nunca la va a atravesar. Igualmente, si yo me alejo hacia x negativo, entonces la curva se va a ir aproximando hacia la asíntota horizontal. Lo mismo ocurre para el lado derecho. A medida que yo me acerco a la ecuación de la recta vertical x igual a 1, que es la asíntota, esta curva se va a ir yendo hacia menos infinito. Y si yo me alejo por el eje x hacia valores muy grandes de x más infinito, esta curva se va a ir aproximando a la asíntota horizontal y igual a menos 2 tercios, pero no la podrá atravesar. Entonces más o menos esa sería nuestra gráfica correspondiente a esta función. Si lo queremos ver ya en un gráfico, en un software como el GeoGebra, pues aquí estaría representado un poquito más exacta la figura. Fíjense cómo tenemos nuestras dos asíntotas, tanto la vertical como la horizontal, y por supuesto la función, cómo se va a ir desplazando para valores mayores que x igual a 1 y valores menores que x igual a 1. Esto ha sido por hoy. Nos vemos en un próximo video. Gracias.